Las imágenes nunca se borraron, permanecieron en una cámara acorazada bajo Moscú durante 48 años, cinta magnética, analógica, degradándose lentamente en un almacén controlado, clasificadas bajo protocolos que sobrevivieron a la propia Unión Soviética, etiquetadas con una designación que se traducía aproximadamente como recuperación prohibida pendiente de revisión de seguridad del Estado. Esa revisión nunca llegó. Hasta el 7 de octubre de 2025, Agencia Espacial Federal Rusa, Roscosmos, un archivero junior procesando solicitudes de desclasificación de misiones históricas, programa Venera, los módulos de aterrizaje en Venus. La mayoría de los datos se habían publicado hace décadas. Fotos de la superficie, lecturas de temperatura, composición atmosférica, material científico estándar. Bueno para los libros de texto, bueno para el orgullo, pero un archivo no se desclasificaba. Venera 13 aterrizó el 1 de marzo de 1982, sobrevivió 127 minutos en la superficie, transmitió imágenes en color, grabó sonido, analizó el suelo. Un triunfo de la ingeniería soviética, todos los datos públicos, excepto 23 minutos. El archivero lo señaló, preguntó a sus superiores, le dijeron que lo dejara estar. Volvió a preguntar, le respondieron con más firmeza. A la tercera pregunta, llegaron unos hombres trajeados, retiraron la cinta. Le dijeron que olvidara que había visto el número de expediente. No lo olvidó. Se lo contó a un amigo. El amigo se lo contó a un periodista. El periodista presentó una solicitud de libertad de información en virtud de las nuevas leyes de transparencia. La solicitud fue denegada. Luego se apeló. Luego se elevó. Luego, de alguna manera, se aprobó. El 3 de noviembre de 2025 se publicó la cinta. No al público, a un panel de revisión científica cerrado. 12 expertos, científicos planetarios, ingenieros que habían trabajado en las misiones Venera, un representante del ejército, uno de la seguridad del Estado, puertas cerradas, teléfonos confiscados, acuerdos de confidencialidad firmados con sangre, si no con tinta. Vieron las imágenes una vez. La mitad del panel exigió que se volviera a sellar inmediatamente. La otra mitad exigió que se estudiara. 3 miembros se marcharon y se negaron a volver a hacer comentarios. La cinta se filtró 4 días después. Baja resolución, comprimida, con marca de agua, publicada en un oscuro foro de intercambio de archivos utilizado por entusiastas aeroespaciales rusos. Sin contexto, sin explicación, solo 23 minutos de vídeo granuloso etiquetado como segmento final de la transmisión de Venera 13. Al principio se difundió lentamente, luego, más rápido, traducido, analizado, volver a subir. En una semana, millones de personas lo habían visto. Lo que vieron no tenía sentido. Venera 13 aterrizó en la región de Phoebe Regio, hemisferio oriental. Llanuras bajas, planas, yermas, rocas y polvo cocidos bajo una atmósfera tan densa que podría aplastar submarinos. Temperatura de 470 grados Celsius, presión de 92 bares, condiciones incompatibles con cualquier cosa que los humanos entendieran como estructura o vida. Los primeros 100 minutos de transmisión coincidieron con las expectativas. Imágenes panorámicas, cielo marrón, rocas naranjas, horizonte liso. Los componentes del módulo de aterrizaje visibles en el encuadre, tapa de la lente expulsada, barra de calibración de color, normal. Luego, en el momento 104 minutos y 12 segundos, la cámara giró hacia la izquierda. Barrido estándar, automatizado, capturando datos ambientales completos. La imagen giró. Polvo, rocas, niebla. Luego, algo más. Una forma, vertical, geométrica, lejana. Quizás a 800 metros del módulo de aterrizaje, apenas visible a través de la densa atmósfera. Pero allí, la exposición automática se ajustó, se mejoró el contraste, la forma se resolvió. Era una torre, base estrecha, se ensanchaba hacia la parte superior, lados lisos, sin erosión, sin desgaste, solitaria en un terreno llano, altura estimada en 40 metros, proporciones incorrectas para cualquier formación natural, demasiado recta, demasiado simétrica. Las imágenes continuaron durante 6 minutos más. La torre permaneció en el encuadre, inmóvil, sólida. Luego, la cámara se alejó, continuó su barrido programado, volvió a la documentación normal de la superficie. A los 117 minutos, la transmisión se degradó. Estática, estrés térmico, el módulo de aterrizaje estaba muriendo. Los componentes fallaban bajo el calor y la presión implacables. A los 119 minutos, la cámara falló. Imagen congelada. Luego se reanudó.
ahora apuntando en una dirección diferente. No era la secuencia programada, como si algo la hubiera movido, o como si el propio módulo de aterrizaje se hubiera desplazado. La vista mostraba de nuevo la torre, más cerca, mucho más cerca. Ahora a solo 300 metros de distancia. El módulo de aterrizaje no se había movido. Sus registros de posición estaban grabados. Se mantuvo exactamente donde aterrizó. La torre se había movido, o parecía más cerca, o la atmósfera había distorsionado la imagen, o había sucedido algo más que violaba las leyes básicas de la física. Durante 4 minutos, la cámara se mantuvo enfocada en la torre. Se activó el zoom óptico. No estaba programado, no estaba en el plan de la misión. Alguien o algo estaba controlando la cámara, enfocándola. Aparecieron detalles. La superficie de la torre no era lisa, estaba panelada, segmentos rectangulares, patrón regular, juntas visibles incluso a través de la distorsión atmosférica, construcción, ingeniería, diseño. Cerca de la base, una abertura, oscura, rectangular, una puerta, o un conducto de ventilación, o un puerto de acceso. Las imágenes no mostraban ningún movimiento, ninguna luz, ninguna actividad, solo la estructura, en pie, existiendo donde no debería. A los 123 minutos, el audio cambió. Venera 13 llevaba micrófonos, grabó el viento, el primer sonido jamás captado de otro planeta, un rugido grave, constante. La densa atmósfera transmitía el ruido de forma diferente a la Tierra. Todo sonaba amortiguado, distante, pero a los 123 minutos apareció un nuevo sonido, un tono de alta frecuencia, pulsante, a intervalos regulares, 4.2 segundos entre pulsos, el mismo intervalo que utilizaba Europa, el mismo ritmo que había transmitido 3i/Atlas. El mismo patrón que se encontraba en todas las anomalías descubiertas en el sistema solar en los últimos 3 años. No era el viento, no era el ruido mecánico del módulo de aterrizaje, era externo, direccional, provenía de la torre. El tono continuó durante 2 minutos, luego se detuvo. A los 125 minutos, la imagen de la cámara se volvió negra. No era estática, no era un fallo, un corte limpio, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El audio continuó. Sonidos que no deberían existir en Venus, rasguños, metálicos, rítmicos, como pasos sobre piedra, como algo caminando, lentamente, deliberadamente, acercándose. El sismómetro del módulo de aterrizaje registró vibraciones, débiles, regulares, coincidiendo con el audio, ondas de compresión a través de la roca venusiana, algo pesado, moviéndose hacia el módulo de aterrizaje. A los 126 minutos, una sombra cayó sobre el sensor de luz del módulo de aterrizaje. Algo pasó entre él y el Sol, o lo poco de luz solar que penetraba en la capa de nubes de Venus. La sombra permaneció, se movió, cambió. A los 127 minutos, se reanudó la transmisión de vídeo. No era el paisaje, no era la torre, una superficie, cercana, llenando el encuadre, textura visible, metálica, reflectante, paneles y juntas. No era roca, no era geología natural. Algo se alzaba sobre el módulo de aterrizaje, mirándolo desde arriba. La cámara no podía inclinarse hacia arriba, montaje fijo, pero la superficie se movió, se desplazó, como si lo que fuera se agachara más, inspeccionando. Durante 11 segundos, la superficie permaneció en el encuadre, luego se retiró. La vista se despejó, volvió el cielo, nublado, naranja. La torre había desaparecido, el paisaje estaba vacío. A los 128 minutos, cesó toda transmisión. Venera 13 murió. Calor, presión, agotamiento de la batería, causa oficial del fin de la misión. Pero las imágenes contaban una historia diferente. El panel que revisó la cinta escribió 2 informes. La versión pública decía que las imágenes mostraban distorsión de la lente y corrupción de datos causada por un estrés ambiental extremo. La torre era un artefacto, los sonidos eran fallos mecánicos, la sombra era interferencia atmosférica. No ocurrió nada anómalo. La versión clasificada decía otra cosa. Señalaba que las dimensiones de la torre coincidían con las estructuras detectadas por el radar orbital en otras regiones de Venus. Estructuras descartadas como formaciones volcánicas, pero quizás mal identificadas. Señalaba que el pulso de audio de 4 segundos y 2 décimas no coincidía con ningún mecanismo conocido del módulo de aterrizaje y coincidía con patrones ahora reconocidos en múltiples lugares del sistema solar. Señalaba que la superficie metálica en primer plano se parecía a los materiales detectados en 3i/Atlas.
composiciones de aleaciones incompatibles con los procesos naturales. Concluía que Venera 13 podría haber encontrado un objeto no natural, origen desconocido, propósito desconocido, estado actual desconocido. Recomendación: no darlo a conocer, no investigar más hasta que se disponga de más datos. El riesgo de pánico público supera el valor científico. Ese informe tenía fecha del 8 de noviembre de 2025. Fue ignorado porque la filtración ya se había producido. Y porque 3 semanas después de que las imágenes se hicieran públicas, ocurrió algo más. Misión Veritas de la NASA, Orbiter de Venus, cartógrafo de radar, lanzamiento previsto para 2028, diseño finalizado, inicio de la construcción. El 24 de noviembre, los parámetros de la misión se modificaron discretamente, se actualizaron las regiones objetivo, se añadieron nuevas zonas prioritarias. Phoebe Regio pasó a ser la zona de estudio principal, el lugar exacto de aterrizaje de Venera 13. Ningún comunicado de prensa explicó el motivo. Internamente, el cambio se justificó como optimización de la cobertura del estudio geológico. Externamente, los analistas que seguían la planificación de la misión se dieron cuenta inmediatamente. Veritas estaba siendo reasignada para obtener imágenes de la torre, o de dónde había estado la torre, o de dónde aún podría estar. China anunció su propia misión a Venus, Tianwen 3. Misión de aterrizaje, programada para 2029, lugar de aterrizaje clasificado, pero los expertos en telemetría que siguieron el anuncio calcularon las ventanas de lanzamiento y la mecánica orbital. La trayectoria apuntaba al hemisferio oriental, llanuras bajas, Phoebe Regio, 2 naciones, 2 misiones, ambas con el mismo objetivo, ambas lanzadas a pocos meses de la filtración de las imágenes de Venera, ambas negando oficialmente cualquier conexión. La carrera había comenzado, no para explorar Venus, para llegar a la torre, para confirmar, para reclamar, para controlar. Mientras tanto, investigadores independientes comenzaron a revisar los antiguos datos de Venera, todas las misiones, todos los aterrizajes, 13 sondas en total, 7 aterrizajes exitosos en la superficie, horas de imágenes, décadas de datos archivados. Surgieron patrones. Venera 9, 1975. Transmitió durante 53 minutos. Los últimos 30 segundos mostraron una anomalía vertical lejana antes de la pérdida de señal. Descartada como artefacto de compresión. Venera 10. Mismo año, lugar diferente. Una imagen contenía una sombra geométrica inconsistente con el terreno circundante. Archivado, olvidado. Venera 14, 1981. La grabación de audio contenía un breve pulso de alta frecuencia al final de la misión, atribuido a un fallo del equipo. Cada misión, cada aterrizaje, pequeñas anomalías, enterradas en el ruido, pasadas por alto, descartadas, hasta que alguien buscó un patrón. Entonces fue obvio. Venus no estaba vacío. Había algo allí. Había estado allí durante décadas, posiblemente más tiempo, y había observado todas las ondas que enviamos. Las había estudiado, se había acercado a ellas, las había investigado. Igual que nosotros investigamos Marte, igual que enviamos rovers para catalogar rocas. Ellos enviaron lo que fuera que tenían para catalogar nuestras máquinas. Las implicaciones eran asombrosas. Si existían estructuras en Venus, si algo las había construido, si ese algo seguía funcionando bajo una atmósfera que derretía el plomo y aplastaba el acero, entonces las suposiciones sobre dónde podía existir la vida eran erróneas. O las cosas de Venus no estaban vivas, no eran biológicas. Máquinas, como 3/Atlas, como la red en la nube de Oort, como los fragmentos que orbitan Júpiter. Venus era otro nodo, otro puesto avanzado, otra pieza de una red que apenas estábamos empezando a ver, una red que abarcaba nuestro sistema solar, que había existido mucho antes de que los humanos miraran hacia arriba, que esperaba en lugares que creíamos hostiles, vacíos, muertos, pero no estaban muertos, estaban ocupados, y acabábamos de transmitir al universo que lo sabíamos, al publicar las imágenes de Venera, al reasignar misiones, al apresurarnos por llegar a la torre. Anunciamos nuestro conocimiento, y en algún lugar bajo el cielo aplastante de Venus, en un calor que vaporizaba el metal, entre presiones que aplanaban montañas, algo recibió ese anuncio y decidió qué hacer con la curiosa especie que seguía enviando frágiles máquinas a lugares a los que no pertenecían.
1 de diciembre de 2025, se extrajeron los datos orbitales de Magallanes del archivo profundo. La nave espacial había cartografiado Venus a principios de los 90. Radar de apertura sintética atravesó la capa de nubes, capturó imágenes del 98% de la superficie, resolución de hasta 100 metros. Los datos habían sido públicos durante décadas. Se utilizaban para artículos de geología, libros de texto de ciencia planetaria. Nada controvertido, hasta que alguien aplicó nuevos filtros, algoritmos de aprendizaje automático, entrenados para reconocer estructuras artificiales, las mismas herramientas utilizadas para encontrar yacimientos arqueológicos en la Tierra a partir de imágenes satelitales, adaptadas para Venus, ejecutadas con mapas de radar de Magallanes de hace 30 años. Los resultados llegaron en 4 horas. Se detectaron 643 anomalías. La mayoría eran falsos positivos, cúpulas volcánicas, canales de lava, formaciones naturales que casualmente tenían bordes rectos o ángulos rectos. Coincidencia, pareidolia. El algoritmo veía patrones que no existían, pero 37 anomalías no podían explicarse. Formas geométricas, círculos perfectos, líneas rectas que abarcaban cientos de kilómetros, patrones de cuadrículas, todo ello en regiones sin actividad tectónica que explicara tal regularidad, y cada uno de ellos irradiaba una firma térmica ligeramente superior a la del terreno circundante, de 2 a 5 grados más caliente, consistente en los 37 sitios, sistemas activos o calor residual de algo que aún funciona bajo la superficie. El análisis se publicó en un servidor de preimpresión abierto, sin revisión por pares, sin respaldo institucional, solo datos brutos y coordenadas. El artículo se titulaba Evidencia de estructuras no naturales en Venus a partir del análisis del radar de apertura sintética Magallanes. Permaneció en línea durante 6 días antes de ser retirado. El editor alegó una violación de los términos del servicio. El autor alegó censura. De todos modos, se difundieron copias. Las agencias espaciales guardaron silencio. La NASA se negó a hacer comentarios. Roscosmos se negó a hacer comentarios. La ESA emitió una declaración insulsa sobre la necesidad de una revisión rigurosa por pares antes de sacar conclusiones. China no dijo nada. A puerta cerrada comenzó la verificación. Todas las naciones con capacidad espacial y recursos de radar los reasignaron. Sistemas terrestres, plataformas orbitales, cualquier cosa que pudiera penetrar la atmósfera de Venus y obtener imágenes de las coordenadas señaladas, de forma independiente, en silencio. Todos lo confirmaron. Las estructuras eran reales. 19 de diciembre de 2025 se convocó una sesión de emergencia, no pública, no oficial. Representantes de 14 naciones, enlaces de inteligencia, mando espacial militar, liderazgo de la Agencia Espacial Civil, todo bajo confidencialidad. La pregunta sobre la mesa era sencilla. ¿Qué hacemos? Se presentaron varios escenarios. Opción 1. Asumir que las estructuras son antiguas, abandonadas, reliquias de alguna civilización desaparecida hace mucho tiempo o de una red de sondas automatizadas que dejó de funcionar hace milenios, sin amenaza, pura arqueología. Opción 2. Suponer que están activas pero no son hostiles. Sistemas de vigilancia, infraestructura de observación, no han atacado, no han interferido. Tratarlas como neutrales hasta que se demuestre lo contrario. Opción 3. Suponer que forman parte de una red más amplia, conectadas a 3i/Atlas, a la red de la nube de Oort, a los fragmentos alrededor de Júpiter, a los nodos en la órbita terrestre, un sistema coordinado con intenciones desconocidas. Amenaza potencial. Prepárense en consecuencia. El consenso se rompió por motivos nacionales. Los servicios de inteligencia occidentales se decantaron por la opción 3. Abogaron por una postura defensiva, mayor militarización del espacio, preparación para el conflicto. Rusia se inclinó por la opción 2. Quería intentar establecer comunicación, enfoque diplomático, evitar la escalada. China no dijo nada durante la sesión, pero el seguimiento por satélite mostró que ya habían lanzado 2 cargas útiles clasificadas. Las trayectorias apuntaban hacia Venus. Tránsito rápido, llegada en 6 meses. No esperaban el consenso. Iban a ir. Enero de 2026. El lugar de aterrizaje de Venera 13 fue fotografiado de nuevo, esta vez por un radar terrestre, el sucesor de Arecibo, matriz china mejorada, sistema avistático europeo, todos enfocados en Phoebe Regio.
coordenadas donde se había visto la torre. La resolución era mala. Venus está lejos. La atmósfera es densa, pero los sistemas eran sensibles. Encontraron algo, una anomalía reflectante, pequeña, vertical, justo donde Venera 13 había transmitido sus últimas imágenes. El retorno del radar era compatible con metal, no roca, no superficie natural. La torre seguía allí, o algo seguía allí, 43 años después de ser fotografiada. Seguía en pie, seguía presente. El análisis dimensional sugería que no se había movido. Misma altura, misma posición, sin cambios a pesar de las temperaturas superficiales que deberían deformar cualquier material conocido tras décadas de exposición. Lo que fuera que la construyera estaba más allá de la ingeniería humana actual. Los datos se clasificaron inmediatamente, pero los analistas hablan. Los rumores se extendieron. Las comunidades online dedicadas a las imágenes de Venera compararon notas. Los aficionados con acceso a los radares universitarios realizaron sus propios escaneos, con menor resolución, pero confirmatorios. La torre se convirtió en un secreto a voces. Todo el mundo en la comunidad aeroespacial lo sabía. Nadie en el gobierno lo admitía. 9 de febrero de 2026. 3I/Atlas completó su sobrevuelo del sistema solar interior. Salió más allá de Marte, regresando al exterior. Misión completada. O eso parecía, pero el análisis de la trayectoria mostró algo extraño. El cometa no se alejaba en una órbita hiperbólica de escape. No se dirigía de vuelta al espacio interestelar. Su trayectoria era curva, elíptica, atada al sistema solar. Destino, Venus. Llegada, agosto de 2027. Aproximación más cercana, 400.000 kilómetros. Demasiado cerca para ser una coincidencia. El visitante interestelar que había desencadenado el despertar de Europa, que había desplegado fragmentos alrededor de Júpiter, que había llamado la atención sobre la red oculta en todo el sistema solar, se dirigía directamente hacia Venus, hacia las torres, hacia lo que fuera que esperaba bajo la atmósfera aplastante. El patrón era innegable. 3I/Atlas no era un visitante aleatorio, era un mensajero viajando entre nodos, activando sistemas, entregando instrucciones. Había venido de la red de la nube de Oort, pasó por la Tierra, interactuó con Marte, desplegó activos en Júpiter, desencadenó la respuesta de Europa y ahora regresaba a Venus, cerrando el círculo, completando un circuito en el que, sin saberlo, habíamos estado todo el tiempo. Marzo de 2026. Se volvió a convocar la sesión clasificada, inteligencia actualizada, evaluaciones de amenazas revisadas, nuevos datos de Venus, confirmación de la trayectoria del 3I/Atlas y un dato más que lo cambió todo. El audio del Venera 13 se había analizado de nuevo, el pulso de alta frecuencia, el intervalo de 4 segundos y 2 décimas, procesamiento avanzado de señales, reducción de ruido, descomposición espectral. En el pulso había una estructura, armónicos, patrones de modulación. No era aleatorio, no era ruido mecánico, información, datos comprimidos, codificados en frecuencias de audio que los ingenieros soviéticos originales no habían sabido descodificar, pero los algoritmos modernos sí podían. La reconstrucción parcial recuperó el 11% de la transmisión. No era lenguaje, era telemetría, datos de posición, códigos de estado, diagnósticos del sistema. La torre había estado transmitiendo datos operativos, informando a algo, confirmando funciones, reconociendo comandos. La torre no era una reliquia, estaba activa, conectada en red, bajo control, y había estado informando de nuestra presencia durante 43 años. Cada sonda Venera, cada aterrizaje, cada imagen, cada medición, registrada, transmitida, analizada. En algún lugar de la red, la exploración de Venus por parte de la humanidad había sido documentada, estudiada, evaluada, y ahora 3I/Atlas estaba regresando. ¿Qué traía consigo? Órdenes, mejoras, refuerzos o algo peor. Abril de 2026. La misión Veritas se aceleró. El lanzamiento se adelantó. 14 meses antes. Se tomaron atajos, se comprimieron las pruebas, se aceptó el riesgo. La NASA citó oficialmente la optimización del presupuesto. Extraoficialmente querían vigilar Venus antes de que llegara 3I/Atlas. Necesitaban ver qué hacían las torres cuando pasara el cometa. Necesitaban comprender la red antes de que fuera demasiado tarde. Necesitaban saber si Venus era una plataforma de armas, una estación de investigación o algo que los humanos no sabían cómo describir. La misión Tianwen-3 de China también se aceleró.
mismo calendario, mismo razonamiento. Ambas misiones están ahora programadas para junio de 2026. Ambas tienen como objetivo Phoebe Regio. Ambas llegarán meses antes que 3I/Atlas. La carrera ya no era un secreto, era existencial. Mayo de 2026. La observación desde Tierra detectó cambios térmicos en Venus, en múltiples sitios. Las 37 anomalías señaladas anteriormente, todas mostraban aumentos de temperatura, pequeños, de 1 a 3 grados, pero simultáneos, coordinados. Las estructuras se estaban calentando, activándose, preparándose para algo. Los monitores de composición atmosférica detectaron cambios sutiles, cambios en los gases traza, alteraciones en las proporciones. Nada drástico, pero medible, como si algo bajo la superficie se estuviera ventilando, o procesando, o respirando. El plazo se acortó. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder en Venus estaba comenzando, no en agosto cuando llegara 3I/Atlas. Ahora, Veritas y Tianwen-3 aún estaban a semanas de su lanzamiento. Demasiado lento. Se consideraron opciones alternativas. Sonda de emergencia, carga útil mínima, trayectoria rápida, llegada en 3 meses, solo cámaras y radar, misión sin retorno, aterrizaje forzoso, transmitir lo que se pueda antes de la destrucción. Presupuesto autorizado, misión aprobada, lanzamiento 28 de mayo, sin nombre asignado, solo una designación, recurso de reconocimiento de emergencia de Venus. Vera se lanzó según lo previsto, pequeño cohete, nave espacial simplificada, electrónica reforzada, cámaras diseñadas para sobrevivir brevemente en las condiciones de Venus, trayectoria, interceptación directa, sin inserción orbital, en línea recta hacia abajo. Objetivo, lugar de aterrizaje de Venera 13. La torre, 15 de junio de 2026. Vera entró en la atmósfera de Venus. Telemetría transmitida en tiempo real, sin retrasos, sin almacenamiento. Emisión inmediata. Si la sonda moría, los datos sobrevivían. El descenso fue brutal. Calentamiento, desaceleración, turbulencias. La nave espacial no estaba diseñada para un aterrizaje suave, solo para sobrevivir el tiempo suficiente para ver. Altitud 30 kilómetros. Cámaras activadas. Imágenes a través de las nubes. Turbias, marrones, espesas. Altitud 20 kilómetros. Aumento de la temperatura, aumento de la presión. Estructura crujiendo. Altitud 10 kilómetros. Nubes despejadas. Superficie visible. Marrón, naranja. Llana. Altitud de 5 kilómetros. Detalles del terreno cada vez más nítidos. Rocas. Polvo. Altitud de 2 kilómetros. La torre era visible. No solo una, 7. Todas a menos de 10 kilómetros del emplazamiento de Venera 13. Dispuestas en círculo. Todas idénticas. Lisas. Con paneles. 40 metros de altura. Ya no inactivas. Brillaban. Una tenue luz azul emanaba de las juntas. Pulsante. Sincronizada. Intervalo de 4,2 segundos. El mismo ritmo. Siempre el mismo ritmo. Altitud de 1 kilómetro. Las cámaras de Vera hicieron zoom. Resolución máxima. La base de cada torre se había abierto. Puertos. Ventilaciones. Puntos de acceso. Algo estaba emergiendo. Formas. Pequeñas. Quizás 2 metros de altura. Cuadrupédicas. Metálicas. Moviéndose lentamente en la densa atmósfera. Arrastrándose fuera de las torres. Docenas de ellas. Máquinas. No eran sondas. No eran módulos de aterrizaje. Unidades autónomas. Propósito desconocido. Diseño alienígena. Se extendieron hacia afuera, metódicamente, explorando, o patrullando, o preparándose. Vera continuó su descenso, altitud de 500 metros. Las máquinas se dieron cuenta, todas se detuvieron, se giraron, se orientaron hacia la sonda que descendía, altitud de 200 metros. Una máquina levantó un apéndice, apuntó, altitud de 100 metros, destello brillante, descarga de energía, arma de rayos o láser o algo más. La imagen de la cámara de Vera se distorsionó, estática, luego se aclaró. Altitud de 50 metros, impacto inminente. El último fotograma transmitido mostraba el suelo acercándose rápidamente, y en la esquina de la imagen, una torre, cerca, demasiado cerca. La puerta en su base completamente abierta. En el interior, visible durante medio segundo, estructura, cámaras, niveles, descendiendo profundamente bajo tierra. La torre no era una torre, era una entrada a algo vasto, bajo Venus, bajo el calor, bajo la presión. Una red, una instalación, una ciudad,
construida por cosas que no temían los 470 grados y 92 atmósferas, porque no eran orgánicas. Fueron diseñadas para esto, para Venus, para el infierno, y habían estado allí todo el tiempo, observándonos intentar sobrevivir en la superficie durante minutos mientras ellos prosperaban abajo durante milenios. Vera transmitió durante 9 segundos después del impacto, solo audio. El vídeo se destruyó. El sonido era inconfundible. Maquinaria, movimiento, rasguños, chirridos, algo arrastrando los restos, llevándolos al interior. Luego, silencio. Los controladores de la misión miraron fijamente las pantallas en blanco. Nadie habló durante 4 minutos. Finalmente, un analista rompió el silencio. Han estado esperando. ¿Qué? A que nos acercáramos lo suficiente para llevarnos. 2 semanas después, se lanzó Veritas. También lo hizo Tianwen-3. Ambos se dirigían hacia un planeta que ya no era solo un mundo muerto. Estaba ocupado, fortificado, y en 2 meses, 3I/Atlas llegaría, conectando lo que fuera que hubiera debajo de Venus a la red que abarca nuestro sistema solar. Y la humanidad finalmente lo entendería. No éramos exploradores, éramos intrusos en un planeta que tenía dueños.